Hola comunidad, ¿cómo han estado? Y bienvenidos como siempre a Despertando Conciencias. En este informe tendremos el análisis de las siguientes noticias. De película, mercenarios colombianos lo confiesan todo. Tenemos el nombre del mercenario que le disparó a Moïse y a la primera dama, quién los contrató y quién dio la orden de cometer el magnicidio contra el presidente haitiano, Jovenel Moïse. Dos de los nombres clave como autores intelectuales de este operativo que conmocionó a todo el mundo entero. Así le damos comienzo a esta nueva emisión de noticias. Hace apenas 3 días estuvimos hablando sobre el magnicidio más grande cometido contra un presidente en el continente americano después de la muerte de John Fitzgerald Kennedy en 1963. Resulta, amigos nuestros, que Caracol Noticias de Colombia obtuvo importantes confesiones que dan luz para esclarecer este caso. Los implicados mercenarios del país cafetero narraron la forma como se llevó a cabo el operativo y dijeron quiénes participaron directa o indirectamente en el mismo. Desde ese mismo 7 de julio de este año, cuando se supo la noticia, muchos investigadores han tratado de conseguir las confesiones de los exmilitares colombianos, pero no fue sino hasta este 18 de agosto cuando el medio de noticias de Colombia publicó el testimonio grabado de algunos de los implicados. En primer lugar, y es la conclusión que podemos sacar sobre este crimen, es que los exmilitares los llevaron a Haití en medio de otra película muy diferente a la que hoy estamos viendo. Cuando fueron reclutados, inicialmente se les dijo que iban a prestar seguridad a importantes inversionistas extranjeros que llegarían a Haití en busca de negocios en la isla caribeña. Luego se les dijo que iban a prestar seguridad a Cristian Emanuel Sanón, un haitiano que vive en la Florida. Uno de los exmilitares dijo que habían sostenido reuniones con Cristian Emanuel Sanón, quien supuestamente se lanzaría a la candidatura por la presidencia de Haití, en reuniones en las que participaron una juez y un exparlamentario quien ahora dirige las mafias del narcotráfico en Haití. Pero un poco más adelante conocerán sus nombres. Sin embargo, en las confesiones no aparecen en primera instancia por ningún lado los nombres del ex primer ministro Claude Joseph y el de Dimitri Gerard, jefe de seguridad del presidente Moïse, quienes han sido considerados como autores intelectuales del magnicidio. ¿Por qué en las grabaciones testimoniales no se los nombra como participantes directos del supuesto complot? Además, parece que nunca estuvieron en las reuniones. Con los días, les fueron revelados a los mercenarios colombianos algunos detalles del operativo, pero los organizadores del mismo se guardaron el detalle más importante para lo último. Estas son las impactantes confesiones de los mercenarios colombianos implicados en el magnicidio de Haití. Las preguntas: ¿quién dio la orden y quién disparó? Salen a la luz las declaraciones inéditas de los exmilitares colombianos. La unidad investigativa del medio colombiano dio a conocer varios audios sobre declaraciones de los exmilitares que no se conocían. En uno de los apartes, el capitán Germán Rivera mencionó que Joseph Badio, exfuncionario del Ministerio de Justicia de Haití, ordenó dar de baja a todos, a los policías, a la seguridad del presidente, todo el que se encontrara dentro de la casa había que darlo de baja, sentenció. En otro de los audios, el subteniente retirado, Jainer Carmona Flores, mencionó que Rivera, a quien conocen como Mike, impartió una orden contundente. Mike dijo que tocaba entrar y dar de baja a todo el mundo, a todos los policías, mejor dicho, si había hasta mascota, dar de baja también a la mascota, que no podía quedar ni un solo testigo en la casa. Eso sí nos dijeron que había una orden de captura, pero Mike nos dijo que tocaba apelar al presidente, refiriéndose a darlo de baja. En total yo creo que hubo unas 16 armas. De hecho, no todos los hombres iban con armamento, agregó Carmona. Carmona también dijo quién fue el autor material del asesinato del presidente Moïse. El subteniente retirado Carmona
fue uno de los mercenarios que estuvo en el segundo piso de la residencia presidencial, y es el único que hasta el momento se ha atrevido a dar el apellido de quien ejecutó al presidente. Y abro comillas. Así se cometió el magnicidio en la persona del presidente de Haití. Varios mercenarios colombianos confesaron cómo fue la operación. La unidad investigativa de Noticias Caracol reveló los audios de las declaraciones inéditas de los exmilitares. ¿Cómo actuó el comando armado? ¿Quién disparó contra Jovenel Moïse? De acuerdo con las declaraciones, unos 3 días antes del 7 de julio, es decir, como hacia el 4 del mismo mes, el exfuncionario del Ministerio de Justicia de Haití, Joseph Badio, le dio una inesperada orden al capitán Germán Rivera, retirado, que le dio un giro radical a esta trágica historia. Dijo que había que dar de baja a todos los policías, la seguridad del presidente y a todo el que se encontrara dentro de la residencia presidencial. He aquí, amigos nuestros, el detalle de esta operación que se habían guardado los organizadores del magnicidio para este último tramo de esta operación. Badio eligió a Rivera, el capitán retirado, por ser el de mayor rango dentro de los que supuestamente iban a arrestar al presidente y a ejecutar una orden de captura en su contra. Había que darlo de baja, explicó el subteniente Carmona en su confesión, que junto a la de varios de los mercenarios colombianos ya están en poder del medio colombiano. Germán Rivera, el líder del grupo de mercenarios a quien llamaban Mike, fue quien dio la orden que cambiaría el destino de los 22 exmilitares colombianos. Así lo contó el subteniente retirado Jainer Carmona Flores. En poder de los exmilitares también fue hallada una orden de captura ilegal con la que pretendían darle un golpe de estado a Moïse y justificar la operación. El día del ataque, es decir, el 7 de julio, el grupo de mercenarios colombianos estaba reunido en la casa de Jar Rodolphe, alias Dodov, un mafioso de Puerto Príncipe señalado de participar en la conspiración que habría ayudado a conseguir el armamento. En total creo que hubo unas 16 armas. De hecho, no todos los hombres tenían armamento, dijo Carmona Flores. Los mercenarios conformaron 4 grupos de 5 integrantes y el sargento Duvernay Capador actuaría como el supervisor del operativo dentro de la casa del presidente. Capador estuvo en constante comunicación, según Carmona, con el capitán Germán Rivera, quien estaría en la entrada de la residencia de los Moïse. Hacia la 1 de la madrugada, el grupo en conjunto salió en 6 vehículos e iban acompañados de los haitianos Joseph Badio, James Solages y 4 policías locales. El primer vehículo iba con los 3 policías y 2 de los 20 hombres iban y tenían que llegar a un punto donde estaba la policía y ellos tenían que parar y neutralizar a los policías que estaban allí, contó el sargento Ángel Yarce Sierra. En la confesión se escucha decir también al capitán Rivera, y abro comillas: los primeros disparos se escucharon cuando estábamos con los policías en el segundo puesto de seguridad. Como nos empezaron a disparar desde la casa, los muchachos se fueron caminando, ya no en los vehículos como se había planeado, y caminamos como unos 80 metros por una avenida muy angosta y recta. Según la confesión, los mercenarios colombianos pasaron los 3 puntos de control tras reducir a la guardia y llegaron hasta la puerta de la residencia presidencial. Comenzamos a recibir disparos, entonces todo el mundo se metió a unos muros. Entonces, en ese momento yo, claro, busqué cubierta para protegerme y se inició el fuego cruzado y nosotros respondimos de inmediato al fuego. Obviamente para no dejarnos matar, dijo Carmona. Y cierro comillas. En medio de la balacera, los colombianos descubrieron que el portón principal de la casa estaba abierto, según Carmona. Y abro nuevamente comillas. Había una puertica pequeña al lado del portón principal y con una pulidora comenzamos a tratar de abrir brecha. Entonces, cuando yo estaba buscando cubierta de protección, veo que alguien le da por empujar la puerta del portón y estaba abierta. Entonces la abrieron y ahí comenzamos a ingresar. Y cierro comillas.
Carmona dijo que los primeros grupos, entre los cuales iba él, se encargaron de asegurar el primer piso, luego de que ingresaron a la casa. Los mercenarios colombianos que ocupaban el primer piso descubrieron a varios policías que, en lugar de enfrentarlos, se escondieron en una habitación y se tendieron en el piso con sus armas a los lados. Mientras sus compañeros aseguraban el primer piso, el grupo Delta tenía la misión de avanzar a la segunda planta de la casa y buscar al presidente Jovenel Moïse. Eran los mejores soldados, quienes en Colombia habían hecho parte del Comando Especial del Ejército contra capos del narcotráfico. Señores, y aquí la gran pregunta es, ¿quién le disparó a Jovenel Moïse? Yepes, Pineda, Romero y Capador entraron a la habitación de la izquierda, que tenía la puerta cerrada, y encontraron al presidente Jovenel y a su esposa Martínez Moïse. A la pregunta sobre quién le disparó a Moïse, en medio del llanto, Franco, uno de los mercenarios, dijo que Víctor Pineda fue quien le disparó al mandatario. Y Carmona también respondió: quiero que apunte simplemente un apellido, allí, y ya lo investigan ustedes a ver si es cierto o no. Pineda. Según las declaraciones, Pineda entró a la habitación con un fusil M4. El presidente Jovenel Moïse recibió 12 disparos y su esposa Martínez recibió varios disparos en el abdomen y en un brazo, pero ella sobrevivió milagrosamente. Y por hoy no es más, amigos nuestros. Continuaremos con más detalles sobre la confesión de los exmilitares colombianos en nuestro próximo programa.